Junto a ustedes nuevamente aquí en tu conexión matinal. Fíjese que muchas veces vamos viendo diferentes noticias en diferentes aspectos, ámbitos. Sin embargo, hay muchas cosas que como público no las entendemos de manera inmediata. Para aclarar algunas de ellas, como por ejemplo obligaciones de ministros o subsecretarios, o tal vez para aclarar lo que es una personalidad jurídica, persona jurídica, y cuáles son sus responsabilidades, tal vez penales. Estamos con nuestra querida abogada Paola Vidal, quien está junto a nosotros como cada jueves para explicarnos. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, Karim, súper bien. ¿Y ustedes bien? Muy bien también, Paola. Super. Paola, a ver, primero cuéntame un poco. Estábamos un poquito antes que tú llegaras con Giancarlo y Catalina conversando respecto a que había un par de locales en Arica, Ibiza y Hollywood que eran personas jurídicas, ¿ya? Pero lo que yo les contaba a ellos y a la gente en sus casas es que estos lugares, estas sociedades o estas personas jurídicas, no sé cómo indicarlo bien, eran perseguidas por la ley. Perseguidas por la ley porque ahí había tráfico de drogas, trata de personas, obligación a la prostitución, pagar cuotas de mujeres extranjeras traídas irregularmente para que pudieran prostituirse, que me imagino que gana el local. Y ganará una parte de ellas también, qué sé yo. Hay toda una serie de delitos configurados, pero me llama la atención, dicen, persiguen a la persona jurídica. ¿Cómo es eso? Yo lo estaba viendo cuando estaban dando la noticia, así que sí la escuché. Bueno, primero partir de lo básico, ¿cierto? Para quienes nos ven y nos escuchan esta mañana, es que nuestra legislación civil contempla dos tipos de personas. Las personas naturales como nosotros, ¿cierto? De carne y hueso, y las personas jurídicas, que son una creación, una entelequia, dice la ley, una creación de la ley, ¿cierto? Donde en el fondo distingue entre personas sin fines de lucro y con fines de lucro. Las personas jurídicas, ¿cierto? Pueden ser sin fines de lucro, como las fundaciones y corporaciones de las que hemos hablado alguna vez y que han estado lamentablemente tan seguidos en la palestra en el último tiempo. Oye, a ver, espérate, los naturales no tenemos fines de lucro o sin fines de lucro, no. Somos porque nacimos nomás. Sí, ya. No tenemos esa categorización. Ya. Personas naturales, las personas jurídicas, el Código Civil hace esta distinción porque las personas sin fines de lucro, como las corporaciones y fundaciones, no persiguen en el fondo, como las sociedades que sí tienen fines de lucro, vender o prestar bienes y servicios por un precio, ¿cierto? Hace esta distinción la ley. Bueno, antes del 2009 no existía en Chile una legislación penal que persiguiera a las personas jurídicas penalmente, porque los tipos penales, o sea, los delitos, uno dice cómo una persona jurídica va a cometer un delito, ¿cierto? Y antes siempre se decía... Claro, uno dice, ¿cómo? Es como raro pensar que una persona jurídica. Entonces siempre se decía antes que solamente las penas penales, o sea, las derivadas de un delito, eran personalísimas, en el fondo, en el sentido que solamente las puede cumplir la persona que cometió el delito y que fue condenado a cumplirlo, ¿cierto? Ya sea un robo, un homicidio, una estafa, cualquiera de los tipos penales que existen en el Código, ¿cierto? Pero a partir del año 2009... se crea una ley especial que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es una novedad tremenda en nuestra legislación que pasó bien inadvertido, tengo que decirlo. Y a muchos les cayó como un meteorito la ley porque no se publicó, o sea, no se habló mucho, no hubo mucho lobby en el buen sentido de la palabra. Entonces simplemente nace esto por una obligación. Nosotros queríamos entrar a la OCDE, creo, y revisó nuestra legislación en los organismos internacionales y dijeron, oye, ustedes no tienen la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y nosotros dijimos, ¿qué no tenemos? Ya, hagamos la ley. Y se hizo, salió súper rápido. Y esta ley en el fondo pone a las personas jurídicas en la circunstancia de cometer delitos. ¿Qué delitos? Porque no es cualquier delito, sino delitos como por ejemplo el tráfico de armas, ¿ya? Las asociaciones ilícitas para cometer delitos como la trata de personas, ¿cierto? Relacionadas con, en el fondo, el tráfico de drogas, delitos graves, donde las personas jurídicas sí pueden cometer esos delitos. Sí pueden cometer esos delitos y pueden ser juzgadas. Juzgadas como una persona natural en los tribunales, en el fondo de garantía, que son los que ven esto. Suena un poco extraño, porque en el fondo dice,
la sociedad Pérez Cotapo tiene que ir presa. ¿Y quién va preso? No, aquí se divide como en dos etapas esta sanción penal, en el fondo. Cuando ya se investiga, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que tenemos un ente persecutor en Chile, que es el Ministerio Público, ¿cierto? Pero acá ya se sabe que estas dos personas jurídicas, que son sociedades, porque tienen claramente fines de lucro y además está constituida la persona jurídica para la comisión de un delito. Hay una asociación ilícita además ahí, porque está pensada en el tráfico de personas, ¿cierto? Porque yo les escuchaba a ustedes decir que las personas las traían engañadas, diciéndole en el fondo que las iban a colocar como trabajadoras de casa particular. En ningún caso les decían, ¿cierto?, que las iban a obligar a la prostitución. Entonces ya hay un delito grave ahí, ¿cierto?, que es la trata de personas. Por supuesto, muchas veces estas asociaciones ilícitas están vinculadas, ¿cierto?, al terrorismo, al narcotráfico, en fin. Entonces lo primero es determinar la disolución de la persona jurídica, porque esa es la sanción más grave. Disuelvo a la persona jurídica por sentencia judicial, digo, esta persona jurídica deja de existir. Y además, quienes la crearon, porque como es una sociedad, tiene socios, y puede tener en el fondo un directorio, si es una sociedad anónima, o sea, operan todas las figuras para las sociedades. Y sus representantes legales o sus socios son responsables de los daños causados civilmente y también penalmente. Pero ¿por qué tú me dices disolverla es la peor de las penas? O sea, para la persona jurídica es la sanción que procede, disolverla, que deje de existir. Claro, usted dejó de existir persona jurídica. Bueno, ¿listo? Pero ¿a quién le duele eso? O sea, ya no va a poder seguir operando en la vida jurídica, pero nosotros pensamos en estas sociedades. Pero imagínate, voy a poner un ejemplo, una marca grande de un retail, que por ABC motivo, por sus mandos medios, o incurriera en alguno de estos tipos penales y se disolviera. Ya. Imagínate el impacto que significaría para esa persona jurídica, todos sus socios y su directorio, por ejemplo, la disolución. Acá no afecta mucho, pero sí va a afectar a los socios, porque ellos van a responder de los daños causados y de los delitos que se han cometido personalmente. Ya. O sea, no van a zafar quienes formaron esta persona jurídica en el fondo, los socios. A ver, eso es lo que te iba a preguntar. No van a zafar Primero, en el fondo. Se desarma la personalidad jurídica. Sí, la persona jurídica deja de existir, por lo tanto tú dejas de poder operar en lo que te estaba haciendo ganar plata. Claro, así desaparece. En el delito que fuera, qué sé yo. Claro. Y por otro lado, después comienzas a perseguir a la persona natural, que era parte de la persona jurídica. Absolutamente. Por si es que en el medio hay crímenes que requieren una cárcel. Absolutamente, ellos nos van a responder de estos delitos, porque eran en el fondo, porque las personas jurídicas están formadas por personas naturales. Entonces estas personas naturales que le dieron forma o vida a esta persona jurídica para la comisión de estos delitos van a responder también penalmente. Así que, señores socios y miembros de estas personas jurídicas no van a zafar de Es como los casos, por ejemplo, de la Polar, que en un primer momento existe la Polar, no sé qué, pero después tiene que terminar respondiendo igual el gerente, el presidente. Pero ahí por otra figura, porque no se ha decretado en ninguno de esos casos la disolución de las personas jurídicas, pero sí en el fondo se persiguen las responsabilidades civiles principalmente en ese caso y algunas responsabilidades penales en el fondo, pero por otro tipo de delitos, diferente a los que estamos hablando cuando nos enfrentamos a la disolución de una persona jurídica, porque son delitos complejos como la trata de personas, como los que estamos hablando, que son delitos como de impacto claro, porque social, una persona jurídica tampoco puede ir a matar a alguien. No, por supuesto que no. Ahí ya es el que lo hace nomás directamente. Personalmente la persona, el que comete un homicidio personalmente va a responder de la pena penal. Ya, en todo caso el tipo de delitos igual pueden ser penales de una persona jurídica, pero van por otro lado, no va por un disparo, por un cuchillazo. No, van solamente por esto. De hecho, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas dice exactamente cuáles son los delitos que puede cometer una persona jurídica y no otros, digamos. O sea, el catálogo de delitos, por ejemplo, estar asociaciones ilícitas para el narcotráfico, para el terrorismo, ese tipo de delitos son los que pueden cometer. Ya, perfecto. Y van a ser sancionadas en el fondo tanto la persona jurídica como las personas naturales que conforman esa sociedad, esa persona jurídica, porque dijimos que pueden ser con o sin fines de lucro, y ambas están afectas a la comisión de delitos. Así que también una gran fundación que estuviese metido, por ejemplo, en algún tipo de estos delitos, también podría verse expuesta a la disolución. Por ejemplo, todas estas fundaciones y corporaciones que están hoy día en la palestra por el tema de convenios, si se descubre que además están vinculadas a otro tipo de delitos, aparte de la evasión tributaria y todo lo que ya sabemos, otro tipo de delitos de aquellos que están en esta ley, podrían perfectamente arriesgarse a la disolución también
de su existencia en el plano jurídico. Ok, Paola, ahora pasando a otro tema, porque en realidad le vamos a decir a ustedes que lo que teníamos planificado con Paola era otra cosa, pero decidimos dar esta pequeña explicación respecto a lo de las personas jurídicas porque llamó la atención en las noticias de cómo personas jurídicas están siendo imputadas en Arica justamente por estos tráficos de droga, esta trata de blancas, entonces de personas. Entonces le digo, Paola, ¿cómo es esto? Y justo ella dice, estaba viendo la televisión cuando lo hablábamos con Yankee Cata y quiso explicarnos. Oye, Paola, pero por otro lado lo que teníamos preparado para conversar es este tema de las obligaciones de los ministros y de los subsecretarios. Acabamos de tener tercer cambio de gabinete de parte del gobierno de Gabriel Boric y resulta que uno dice, mira, juran, firman, hay todo un proceso del tema. Sin embargo, esto conlleva, me imagino que algunas obligaciones jurídicas, porque una cosa es lo que la obligación moral, la obligación ética que tienes como ministro de hacer las cosas bien, de ver por el bien del país, de hacer que los planes y proyectos del gobierno se vayan cumpliendo. Sin embargo, me imagino que esto también tiene una parte jurídica, ¿no? Sí, claro. Tú das en la clave cuando dices que ellos son colaboradores, ¿cierto?, del presidente de la República, claro, cada uno en las materias de su cartera. Claro. Pero primero es importante aclarar que nosotros siempre cuando vinculamos a una persona, ¿cierto?, a un personaje de gobierno, a un ministro, un subsecretario, siempre se nos viene inmediatamente la idea de que funcionario público, ¿cierto? Sí. Pero los ministros no son funcionarios públicos. Mire, escuche esto. Por lo tanto, no están afectos a las sanciones porque están afectos en el fondo los funcionarios públicos, que todas ellas, las obligaciones y cierto los deberes y todo están en el estatuto administrativo y están principalmente en la ley de bases de la administración del Estado. No les impede a ellos salvo la obligación de probidad. Pero porque los ministros en el fondo están en una categoría que son de exclusiva confianza del presidente de la República. ¿Ya? O sea, él los elige de acuerdo a la confianza y cuando se acaba la confianza, ¿cierto?, se acaba también evidentemente el vínculo y son desafectados en el fondo, como hemos visto estos cambios de gabinete. Ya. ¿Cierto? Ahora, la exclusiva confianza, la Contraloría General de la República, que siempre tiene opinión, ¿cierto?, y tiene dictámenes, lo hace a través de dictámenes dando su opinión, señala en el fondo qué es la exclusiva confianza. Hay profusa dictámenes que explican qué es la exclusiva confianza y todo, pero lo importante es saber eso, que ellos son de exclusiva confianza, se termina la confianza por la razón que sea, en el fondo se acaba este cargo y el ministro puede ser removido en cualquier momento. ¿Ya? A diferencia del funcionario público, ¿cierto?, que entra a la administración del Estado a través de un concurso, ¿cierto?, donde se van a evaluar sus capacidades, sus conocimientos, va a haber una evaluación psicológica, una evaluación en el fondo de conocimiento, etcétera. Todos los que han enfrentado alguna vez, ¿cierto?, o han postulado un cargo público saben en el fondo que hay varias etapas. Y en este caso no es el caso de los ministros. Los ministros nadie les hace una prueba, ¿cierto?, ni psicológica, salvo la de estupefacientes, que esa sí está determinada en la ley. Pero no les hacen ninguna prueba, ¿cierto?, de conocimientos para saber si están calificados o no. No, son de exclusiva confianza del presidente de la República. Ya. Listo. Ya. Pero la probidad sí es un bien jurídico superior a proteger en el fondo en cada una de sus carteras, por lo tanto sí están afectos. Lo que sí están afectos, ¿cierto?, es a la sanción política que hemos visto otras veces cuando hemos hablado de las acusaciones constitucionales. A ver, que es otra cosa. Eso. Ellos sí están afectos a la responsabilidad política. Pero cuando tú dices no están afectos a sanciones, la primera, que no están como empleados públicos. Como empleados públicos. El estatuto administrativo no les rige, por lo tanto no van a ser afectos a un sumario, como no van a ingresar a la administración pública ni van a salir de la misma manera como cualquier funcionario. Ya, Eso es importante saber. A ver, espérate, no van a estar entonces afectos a un sumario. Claro, pero sí a una acusación constitucional por abandono de deberes, lo que hemos visto muchas veces. De hecho, el ministro Jackson, ¿cierto?, se habló mucho antes de que en el fondo él presentara su renuncia, el presidente de la República, ¿cierto? Se habló mucho de que la oposición estaba preparando una acusación constitucional en contra del ministro.
Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. En todos los gobiernos vemos, ¿cierto?, que por notable abandono de deberes o por otras razones, ¿cierto?, que establece la norma, los diputados, ¿cierto?, empiezan en el fondo a dar a conocer que se va a haber una acusación constitucional, que es una acusación política, es un factor de regulación política, como lo vimos en alguna oportunidad cuando partimos hablando en este programa, ¿cierto?, de la acusación constitucional de la ministra de Justicia en ese minuto, la ministra Ríos, ¿te acuerdas? Sí. Ellos están afectos a ese tipo de sanciones, ¿cierto? En el caso de los alcaldes, por ejemplo, a juicio de cuentas, dependiendo de la naturaleza, en el fondo, de cómo yo llego a la administración pública a ocupar un cargo de elección popular o no, va a ser el estatuto que me rige y a lo que voy a estar afecto. En el caso de los ministros no, pero los subsecretarios sí son considerados. ¿Por qué esa diferencia, Paola? Porque los subsecretarios son jefes de servicio. Para todos los efectos, ellos son titulares de las subsecretarías, en el fondo, que el subsecretario está a cargo de su subsecretaría y del resto, ¿cierto?, de los servicios que coordinan las subsecretarías. Ya. Porque está, por ejemplo, supongamos el Ministerio de Justicia, por poner un ejemplo X. Ya. El Ministro de Justicia, ¿cierto?, el subsecretario de Justicia y está el subsecretario de Derechos Humanos. Sí. El Ministerio tiene varios servicios que coordina, ¿cierto?, que es el registro civil, el médico legal, gendarmería, ¿cierto?, las corporaciones de asistencia judicial, de que hemos hablado, ¿cierto? Sí. Ya. Y el jefe máximo de servicio que coordina estas instituciones es el subsecretario. Perfecto. Entonces, para esos efectos, sí, él sería considerado funcionario público y sí estaría afecto a algunas sanciones, ¿cierto?, del estatuto administrativo. Perfecto. Algunas obligaciones, ¿cierto?, algunas... Entonces cambia un poco la figura entre ser ministro y subsecretario. Cambia la figura, digamos, en materia de trabajo, de contratación, de qué dice tu contrato. Sí, por supuesto. Ahora, igual en el caso de los ministros, tiene que haber en el fondo en la resolución, ¿cierto?, porque nos movemos siempre, estamos moviéndonos en el ámbito, ¿cierto?, de la administración pública. Por lo tanto, siempre vamos a estar hablando de decretos, circulares, decretos siempre fundados, ¿cierto? Emanan decretos del presidente de la República, es el instrumento jurídico a través del cual se comunica con los ministerios, ¿cierto? Y el decreto tiene que decir en el fondo, ministro, que se equipara, ¿cierto?, de alguna manera a lo que sería alta dirección, de alguna manera, a esa calificación. Ahora es importante también señalar que los directores de servicio hoy día también se eligen a través de la alta dirección pública, que fue, ¿cierto?, un tipo de elección o que se creó una ley, para hacerlo más transparente y ver que sea competente la persona que está ahí al respecto. Así es. Oye, Paola, y cuando estamos hablando justamente de obligaciones de un ministro y estamos hablando de posibles acusaciones constitucionales, ¿esa es la única vía que tienen las personas para poder, el Parlamento, no sé quién, para poder acusar a un ministro, o hay otras vías? Sí, esa es la vía más recurrente, ¿cierto? Pero hay una norma dentro de la Ley de Bases de la Administración del Estado que dice que los servicios, en el fondo, cualquier servicio, y los ministerios también son servicios, ¿cierto? Independiente que sea el máximo de los servicios, y de ahí en el fondo vemos el resto del organigrama, las subsecretarías, como hablábamos, después hablamos de los servicios que tienen, ¿cierto?, un director, que es el máximo jefe de servicio, que responde por él. Siempre el Estado va a responder por los perjuicios que causan sus servicios, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista civil y de la responsabilidad, desde ese punto de vista podría ser eventualmente perseguida la responsabilidad de un ministerio, de un servicio, por el daño que causa, y lo hemos visto muchas veces. Demandas en contra de municipios, ¿cierto? Demandas en contra de ministerios, porque en el fondo está esa norma que permite que, por ejemplo, en los municipios es muy frecuente ver que por el mal estado de las veredas, porque siempre hay una discusión ahí si es del MOPO, si es de la municipalidad, mantener, ¿cierto?, las veredas en buen estado, en fin. Bueno, si por ejemplo yo me tropiezo, me caigo y me fracturo, ¿cierto?, yo voy a ir en contra del municipio, ¿cierto?, por una indemnización por el daño sufrido, ¿cierto?, y eventualmente el daño emergente, el lucro cesante. Voy a perseguir esa indemnización porque el municipio, ¿cierto?, por falta de servicio, por falta de preocupación de mantener las veredas en buen estado, me causa un perjuicio. Entonces es una máxima del derecho en general que quien causa un perjuicio debe indemnizarlo. Y eso corre en el fondo tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, y en ese sentido también cabe también para la administración del Estado.
Perfecto. y los servicios que en el fondo lo componen, la administración pública en general. Perfecto. Ahora, Paola, existe, o sea, la acusación constitucional es lo que tú dices que es la forma de acusarlo. Dentro de esta acusación, ¿se puede hablar de este abandono de deberes? Es el más frecuente, o sea, hay otras... ¿Por qué? ¿Por qué alguien te acusa de abandono de deberes? ¿Porque no estás de acuerdo con que te pusiste a hacer esto y no lo otro? Bueno, cada ministerio, ¿cierto? Así como dijimos que el ministerio como figura, ¿cierto? Es colaborador a través del ministro de la cartera, de las funciones en el fondo de su cartera, de proponer leyes, de proponer mejoras, de proponer políticas en relación para el presidente de la República. Son colaboradores. ¿Qué hace un colaborador? ¿Cierto? Ayuda en la gestión, ayuda en la propuesta de ideas, ayuda en la propuesta de mejoras dentro de la cartera que le corresponde, porque eso sí, no olvidemos, la administración pública en el fondo solo se puede hacer lo que está permitido, por lo tanto el ministro eventualmente de Trabajo no puede interferir, ¿cierto?, en lo que hace el ministro de Justicia y viceversa. Los ministros, cada ministro, ¿cierto?, a sus labores y a sus obligaciones colaborando desde su cartera. Okay. Pero en el fondo cada ministro, o sea, cada ministerio y las obligaciones que tiene cada ministerio están descritos también en una ley. No es que en el fondo sea casuístico como en otros países, que la casuística es la que va haciendo la ley. En este caso son nuestras leyes las que dicen exactamente cuáles son las funciones de cada ministerio. Y aparejado con eso, ¿cierto?, se vincula la función del ministro. Por lo tanto, en el fondo, si un ministro se sale de esta línea, de lo que le corresponde hacer, deja de hacer aquello para lo que está mandatado, evidente, y es muy obvio, muy evidente, ¿cierto?, cabe ahí efectivamente perseguir su responsabilidad política, porque además es bien complejo, porque si efectivamente prospera una acusación constitucional, él va a quedar sin la posibilidad de postularse a un cargo de elección popular por 5 años. Oye, a ver, espérate. Y tenemos varias posibilidades ejemplos de postularse a un cargo de elección popular, pero sí Así con es. posibilidades de otra cosa, de ser ministro nuevo, por ejemplo. No, tampoco. Ah, tampoco. No, porque en el fondo es una sanción, ¿cierto? Yo diría que es la sanción en el fondo, y por eso generalmente cuando ya lo hemos visto, en el fondo se anuncia una acusación constitucional en contra de un ministro, ¿cierto?, que hay como revuelo en su entorno más cercano, y muchas veces hay algunos ministros que prefieren no exponerse a este proceso y prefieren renunciar, ¿cierto? Pero tenemos ejemplos, por ejemplo, Yasna Proboste fue acusada constitucionalmente y estuvo 5 años fuera del tema. Sí, claro, pero también entiendo que aunque te retires, hay una posibilidad de 6 meses después de haberte retirado como ministro que te acusen constitucionalmente igual. Sí, claro, la responsabilidad subsiste por un tiempo. También en los funcionarios públicos yo puedo renunciar y en el fondo también dentro de 6 meses como funcionario público puedo verme afecto a una sanción todavía, a un sumario o una sanción desde ese punto de vista. Entonces, la renuncia en el fondo no siempre es la solución a todos los problemas, porque subsiste una responsabilidad por un tiempo, porque las ejecuciones o la labor que hace un ministro o un funcionario público, un director, cualquier funcionario público, son varias acciones que ejecuta a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y que se van a evaluar quizá por su jefatura con posterioridad a ello, y es una manera también de propender a que las cosas en el servicio público se hagan bien, aparte de un decálogo súper largo de responsabilidades que tienen los funcionarios públicos, que sí lo son, que son ya sea de planta, contrata o honorario. Los honorarios sí están exentos de varias de ellas, pero por lo menos los de planta y contrata están afectos a un montón de responsabilidades y de obligaciones. Ok, Paola, eficiencia, eficacia, responsabilidad, probidad, celeridad. Ok, Paola, ahora respecto, justamente lo dijiste, pero yo también lo tengo entre mis preguntas. ¿Hasta qué punto un ministro toma decisiones o propone leyes? Porque normalmente yo veo que, no sé, viene la ministra Jara y me cuenta lo que el presidente dijo de las 40 horas, de lo bien que la hace. Viene el ministro no sé qué y lo que el presidente dijo, nunca los escucho diciendo yo creo, ¿me entiendes? Porque son colaboradores. Y el colaborador lo que hace es le sugiere al presidente, ¿cierto?, que el que tiene la facultad también de proponer, ¿cierto?, hacer leyes, es el que le dice, en el fondo sabe que, no sé, hace tiempo que es un anhelo, ¿cierto?, de los trabajadores del sector
privado en Chile trabajar menos porque está probado que la cantidad de horas no va directamente proporcional con la productividad, ¿cierto? Y son más felices y son todo más lo demás. felices, y hay estudios, ¿cierto? Que dicen que en realidad promover esta ley, ¿cierto? Y modificar la jornada laboral sería bueno en el fondo para la calidad de vida, para la corresponsabilidad parental, etcétera. Entonces, el ministro en su cartera le propone, le dice, presidente, en el fondo sería interesante promover esta ley y para rebajar la jornada. Porque ellos son colaboradores, no son tomadores de decisiones per se. Porque además son cargos políticos y por lo mismo son asesores de alguna manera dentro de su espacio, dentro de su cartera. Pero en el fondo, presidente. Paola, ellos tienen que discutirlo con el presidente. Por supuesto que sí, siempre. Porque es el presidente el que toma la decisión. Ellos son colaboradores. ¿El presidente toma la decisión de todo? O sea, de muchas cosas en realidad toma la decisión. Porque él en el fondo, por algo son definidos de esa manera. A veces es bien interesante cuando uno quiere entender una institución, es ir a la definición. Porque la definición per se me va a dar un montón de señales ya de lo que es, de lo que hace y de la responsabilidad eventual que puede tener en el fondo un ministro, un subsecretario, un funcionario público, un director. La ley siempre en el fondo va a partir con una definición y en eso va a restringir el marco jurídico también en el que se puede mover este funcionario público o no, como en el caso de los ministros que no son considerados funcionarios públicos, salvo para efectos de la probidad, pero que sin duda son parte del aparataje del Estado y son parte de un del poder ejecutivo, ¿cierto? Que toma decisiones todos los días, ¿cierto? Y que permanentemente está asesorando dentro de su cartera al presidente para que tome buenas decisiones. Son súper importantes tener buenos asesores. Buenos asesores, sí, por buenos eso asesores muchas veces hacen que se tomen buenas decisiones. Claro, pero muchas veces yo creo que cuesta un montón para cualquier presidente de cualquier tendencia decir, mire, necesito que vaya un ministro de tal sector político, sí, pero resulta que no tengo feeling con ninguno del sector, pero tengo que tener uno. ¿Me entiendes? Sí, por eso los partidos políticos y las coaliciones van muñequeando con el presidente a quien ellos quieren que tenga, pero ese alguien tiene que tener feeling y confianza con el presidente. O sea, idóneamente. A propósito de esto de los colaboradores y que es muy interesante tener buen asesor. ¿Te acuerdas del tema de los indultos con el que partimos nosotros conversando también? Sí. Uno de los temas más complejos en ese minuto fue que la información, fue lo que dijo el presidente de la República, ¿cierto? Que la información, a través de su vocera de gobierno, ¿cierto? Dijo que la información que le habían dado era errónea. Y eso fue lo que en el fondo generó el problema con la ministra en su minuto de justicia, ¿cierto? La acusación constitucional, ¿cierto? En contra de la ministra, porque se supone que los ministros, ¿cierto? Deben chequear la información, deben validar la información con los servicios dependientes de ellos, que en este caso era Gendarmería, ¿cierto? Que tenía la información de si estaban cumpliendo pena o no y en qué régimen, y se produjo ese problema. Por eso es interesante y es necesario que los ministros sean buenos asesores del presidente, porque si no ocurren desinteligencias como la que vimos en esa oportunidad y que tuvo una repercusión súper grande, y durante muchas semanas estuvimos hablando de los indultos, ¿cierto? Y de las acusaciones constitucionales hacia los ministros. Ok. Pau, tenemos que irnos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Para mí un gusto, como siempre, saludarlos. ¿Te esperamos próximo jueves? Si Dios quiere. Perfecto. Un abrazo que estés muy bien. a todos. Gracias. Y ustedes también que estén muy bien en sus casas. Ojalá que lo hayan pasado súper bien en esta entrevista. Vamos al corte y regresamos.